Imagínate extasiado por haber alcanzado eso que tanto deseas. No es solo una escena en tu mente. Es una sensación profunda, íntima, que no necesita palabras, ni explicaciones, ni testigos. Es la certeza callada de que ya eres eso que antes buscabas. No lo estás declarando. No lo estás gritando. Lo estás sintiendo sin decirlo. Y en ese silencio, está todo. Neville lo dejó claro en muchas de sus conferencias: el poder no está en lo que dices. Está en lo que crees sin hablar. Porque tu mundo no responde a tus afirmaciones vacías. Responde a la sensación verdadera que sostienes en tu interior. Puedes repetir 1000 veces yo soy próspero, pero si por dentro te sientes limitado, temeroso, sin salida, entonces tu verdadera afirmación es esa: soy escaso. Puedes decir yo soy amado, pero si internamente sigues dudando de tu valor, buscando validación, temiendo el abandono, entonces la ley no escucha tus palabras. Escucha tu estado. Neville decía: no te conviertes en lo que quieres. Te conviertes en lo que crees ser. Y eso que crees ser, no siempre lo estás diciendo. Lo estás sintiendo. Lo estás proyectando sin darte cuenta. Si una persona quiere manifestar éxito, pero cada vez que habla de sus planes lo hace con inseguridad, con dudas, buscando aprobación, entonces lo que realmente cree no es voy a lograrlo. Lo que cree, aunque no lo diga, es no soy suficiente. Y esa es la vibración que crea su realidad. La ley no responde a tus intenciones conscientes, sino a tus creencias silenciosas. Por eso Neville insistía tanto en el sentimiento del deseo cumplido. Porque cuando ese sentimiento es real, ya no necesitas decirlo. Lo irradias. Lo encarnas. Y eso es suficiente. Lo que se manifiesta no es lo que se repite con la boca. Es lo que se sostiene en el corazón. Si una persona quiere atraer una nueva oportunidad, pero en su interior aún se siente no merecedora, aún piensa que tiene que probar su valor, que debe esforzarse más que el resto, entonces eso es lo que está creando. Y puede decir 1000 veces la oportunidad llega, pero si no cambió su estado, todo sigue igual. Porque no es lo que dices. Es lo que crees en silencio. Neville explicaba que la vida no escucha tus declaraciones, sino tu autoimagen constante. Y esa imagen no siempre es verbal. Es una postura interna. Una forma de ver el mundo. Un espejo silencioso que le dice al universo quién eres realmente. Y el universo responde con precisión. Si una persona desea sanar una relación, pero en su interior todavía se siente herida, resentida, desconfiada, entonces puede decir quiero paz, pero está vibrando guerra. Y eso es lo que vuelve. Pero si, en cambio, asume que ya ha perdonado, que ya está libre, que ya puede ver con amor y sin juicio, aunque no lo diga, aunque no lo cuente, entonces su estado cambia. Y ese cambio invisible lo transforma todo. Porque la conciencia no necesita sonido para crear. Solo necesita coherencia. Puedes hablar de abundancia todo el día, pero si cada decisión que tomas está basada en el miedo a perder, entonces eso es lo que estás creyendo. Y eso es lo que el mundo refleja. Neville decía, el mundo es tu espejo. Refleja el estado en el que habitas más a menudo. Y ese estado no es lo que anuncias. Es lo que sostienes cuando nadie te ve. Es lo que crees en silencio. Por eso el verdadero trabajo no es declarar, sino transformarse. No es convencer al universo. Es convencerte a ti mismo. Si una persona quiere una vida nueva, pero sigue hablándose por dentro como alguien limitado, como alguien marcado por errores pasados, como alguien que siempre arruina las cosas, entonces no importa cuántas veces diga yo soy capaz. Porque la verdadera creación está ocurriendo en el diálogo silencioso que tiene consigo misma. Y ese diálogo, más que cualquier palabra dicha en voz alta, es lo que está sembrando su futuro. La ley no juzga. No premia ni castiga. Solo responde a lo que sostienes como cierto. Y eso se revela en tus emociones, en tus reacciones, en tus decisiones automáticas. Eso que no ensayas.
Eso que no anuncias. Eso que vives, sin hablar. Si una persona desea manifestar calma y equilibrio, pero cada día actúa como alguien que corre, que reacciona, que se agobia, entonces el estado que sostiene es el de lucha. Y eso es lo que continúa recibiendo. Pero si empieza a moverse con otra energía, aunque no diga nada, aunque nadie lo sepa, si su respiración cambia, si su mirada es distinta, si sus pensamientos se hacen más suaves, entonces algo invisible comienza a cambiar. Y ese algo, aunque no se vea, se siente. Y lo que se siente en silencio es lo que más poder tiene. Porque las palabras pueden mentir, pero la vibración no. Y el universo responde a la vibración. No es lo que dices. Es lo que crees en silencio. Hay algo que ocurre cuando decides creer en silencio. Algo poderoso y profundo. Es como si el mundo ya no necesitara más explicaciones de tu parte, como si todo comenzara a ordenarse porque tú ya no estás peleando con la realidad, ni justificando lo que quieres, ni defendiendo lo que aún no se ve. Simplemente crees. Y eso basta. Neville lo enseñó con una claridad implacable: el mundo externo es una impresión del estado interno. No una respuesta a tus afirmaciones verbales, sino un reflejo exacto de lo que eres capaz de sostener como cierto, aunque no lo digas jamás. Si una persona desea que su vida tome un nuevo rumbo, pero cada vez que habla de su situación lo hace desde la queja, la culpa o el victimismo, entonces esa vibración, aunque esté acompañada de afirmaciones bonitas, es la que sigue creando su experiencia. Pero si empieza a cambiar su historia en silencio, si empieza a pensar distinto sin necesidad de decírselo a nadie, si el tono interno desde el cual se habla a sí misma es más firme, más limpio, más libre, entonces esa persona ya está creando un nuevo futuro. Y nadie lo sabe aún. Pero el universo ya lo sintió. Porque no es lo que dices. Es lo que crees en silencio. Neville decía: no hace falta que el mundo sepa lo que has asumido. Lo sabrá cuando lo vea reflejado en tu realidad. Y eso es así porque el verdadero cambio no se grita. Se encarna. Puedes repetir en voz alta que estás bien, pero si tu corazón está inquieto, si tu cuerpo está tenso, si tu mente está buscando señales para confirmar algo, entonces no estás creyendo de verdad. Estás deseando. Estás pidiendo. Estás dudando. Y la duda, aunque no se diga, se siente. Y lo que se siente, crea. Si una persona desea superar una situación financiera desafiante, pero por dentro aún siente miedo cada vez que abre su billetera, si cada gasto lo hace desde la angustia, si cada conversación sobre dinero la deja vacía por dentro, entonces por más que diga todo mejora, el universo está respondiendo a su estado, no a su frase. Porque la ley de la conciencia no escucha tus palabras. Escucha tu identidad vibratoria. Y si esa identidad no ha cambiado, todo lo demás permanece igual. Pero si, un día, esa misma persona comienza a moverse diferente. Si compra desde una energía más segura. Si agradece lo que tiene, sin resentir lo que aún no llega. Si actúa como alguien que ya sabe que su situación se resolvió internamente, entonces todo empieza a alinearse. No porque hizo algo distinto afuera, sino porque, en silencio, creyó algo nuevo. Y eso fue suficiente. La mente lógica no entiende esto fácilmente. Está programada para buscar pruebas, para comparar, para repetir. Pero la conciencia no necesita prueba. Solo necesita convicción silenciosa. Si una persona desea cambiar la forma en que los demás la tratan, y por dentro empieza a sostener una imagen distinta de sí misma, más fuerte, más clara, más amorosa, si empieza a hablarse con respeto, a caminar con firmeza, a dejar de esperar aprobación, entonces, incluso sin decirlo, el entorno cambia. Porque lo que sostiene internamente tiene más peso que cualquier frase. Porque la verdadera comunicación no es verbal. Es vibratoria. Y la vibración nunca miente. Neville insistía en esto: el sentimiento profundo de lo que eres es lo que determina tu experiencia.
Y ese sentimiento no se produce con palabras. Se produce con repetición emocional. Con coherencia entre pensamiento, emoción y comportamiento. Con la decisión firme de vivir desde el nuevo yo, aunque nadie más lo entienda todavía. Porque no necesitas convencer a nadie. Solo necesitas convencerte a ti mismo. Y eso ocurre sin sonido. Ocurre en la mente. En el cuerpo. En el instante en que dejas de fingir lo que deseas y empiezas a habitarlo por dentro. Si una persona desea encontrar estabilidad emocional, pero cada pensamiento lo arrastra al pasado, cada emoción se contamina de juicio, y cada reacción repite el ciclo anterior, entonces no hay palabra que pueda equilibrarlo. Solo un cambio profundo y silencioso de identidad puede hacerlo. Y cuando ese cambio ocurre, ni siquiera necesitas contarlo. Los demás lo sienten. Y el mundo, inevitablemente, lo refleja. La vida responde, no a lo que expresas en voz alta con entusiasmo, ni a lo que declaras públicamente con buenas intenciones, sino a lo que sostienes dentro de ti cuando estás a solas, sin audiencia, sin aplausos. Sin necesidad de aparentar. Porque allí, en esa intimidad sin ruido, es donde se revela lo que verdaderamente crees. No importa cuánto repitas una afirmación si tu cuerpo está tenso, si tu corazón late con ansiedad, si tus decisiones siguen reflejando miedo o carencia. El universo no responde al volumen de tus palabras, sino a la vibración coherente de tus emociones y pensamientos profundos. Es esa alineación interna, esa convicción silenciosa, la que realmente crea tu experiencia. Cuando Neville hablaba de asumir el sentimiento del deseo cumplido, no se refería a repetir frases con entusiasmo ciego, sino a entrar con tanta profundidad en el estado del deseo realizado que ya no necesitas decirlo, defenderlo ni reforzarlo. Simplemente vives como quien ya lo tiene, no porque lo veas, sino porque lo sentiste tan vívidamente que tu mente lo aceptó como verdad. Y cuando la mente acepta algo como real, toda tu energía cambia. Cambia tu postura, cambia tu tono, cambia tu manera de mirar al mundo y de responder a él. Y eso, sin que digas una palabra, es lo que empieza a manifestar una nueva realidad a tu alrededor. Si una persona desea que una situación de conflicto se transforme en comprensión y armonía, pero sigue interpretando todo desde la misma perspectiva emocional de siempre, con heridas abiertas, con desconfianza, con necesidad de tener razón, entonces esa persona, por más que declare con palabras que quiere paz, está habitando un estado incompatible con el resultado que desea. Puede decirle a otros que ya lo ha superado, que ha perdonado, que ha soltado, pero si en su interior todavía hay tensión, expectativa o dolor no resuelto, esa vibración es la que sigue generando sus experiencias. El entorno solo reproduce lo que sostiene en silencio. Las palabras pueden engañar a quienes nos rodean, incluso pueden convencernos por un momento de que hemos avanzado, pero si nuestro mundo no ha cambiado, si seguimos atrayendo más de lo mismo, entonces no hemos transformado nuestro estado, solo nuestro discurso. El trabajo real no es verbal. Es emocional. Es íntimo. Es invisible. No es suficiente con hablar diferente, es necesario sentir diferente. No es suficiente con pensar desde el deseo, es indispensable asumir que ya es un hecho. Neville enseñó que la imaginación, combinada con la emoción sentida como verdadera, es la única fuerza creativa. Y esa combinación, cuando se mantiene con fe, no puede ser detenida. Pero si luego de imaginar, regresas al viejo estado, si permites que los sentidos te convenzan de que nada ha cambiado, si necesitas decir una y otra vez lo que quieres como si todavía estuvieras esperando que llegue, entonces sigues vibrando como quien no lo tiene, y eso es lo que recibe el mundo, una confirmación de que aún estás esperando. Si una persona desea manifestar una vida más libre, más abierta a nuevas posibilidades, más alineada con su propósito interior, no necesita gritarlo ni escribirlo en todas partes. Lo único que necesita es actuar como alguien que ya vive esa vida, sentir en lo profundo la tranquilidad de saber que todo está en marcha, elegir desde esa seguridad sin necesidad de explicarlo.
caminar con la dirección interna clara de que está habitando algo nuevo, aunque todavía no haya señales visibles. Ese es el verdadero poder creador, sostener el nuevo yo sin necesidad de defenderlo. La defensa viene del miedo. El silencio sereno, en cambio, viene de la convicción. Una mente verdaderamente alineada con el fin deseado no necesita hablar demasiado. Quien ya lo tiene en su interior, quien ya lo asumió como cierto, no necesita repetirlo para convencer a nadie. Vive desde ese estado. Respira desde ahí. Y todo lo que hace, aunque sea en acciones pequeñas, lleva la marca del nuevo estado. No hace falta que anuncie que cambió, el cambio se nota. Y eso es lo que transforma la realidad. Neville también decía que no es necesario contar lo que estás manifestando. No porque sea un secreto que se deba proteger de otros, sino porque cuando hablas demasiado de lo que deseas, muchas veces estás alimentando la idea de que todavía no es tuyo. Si necesitas repetirlo tanto, es que aún no lo sentiste como real. El deseo cumplido no se explica, se vive. Y vivirlo, en silencio, con confianza, es mucho más efectivo que cualquier afirmación sin raíz emocional. Si una persona quiere transformar su situación laboral y se visualiza cada noche ya trabajando en el lugar deseado, sintiéndose útil, reconocida, motivada, pero al día siguiente actúa como alguien resignado. Se queja del presente, teme al cambio y habla como si todo siguiera igual, entonces está negando, con su vibración, lo que afirmó con su mente. Y esa contradicción interna es la razón por la que no se manifiesta el cambio. El universo responde a la coherencia. Cuando lo que imaginas, lo que sientes y lo que haces se alinean, no hay forma de que no se manifieste. Pero si piensas una cosa, sientes otra y haces lo contrario, entonces el mensaje que estás enviando es confuso, y lo que regresa a ti también lo será. La verdad es que no puedes engañar a la ley. No puedes disimular tu estado vibratorio. Puedes engañar a otros, puedes incluso distraerte a ti mismo con palabras que suenan bonitas, pero el universo responde a lo que eres en lo más profundo, a lo que sientes cuando no estás actuando para nadie. A lo que crees sin necesidad de hablar. Por eso, en realidad, tu vida actual no es más que un reflejo exacto de lo que has estado creyendo en silencio durante años. No de lo que deseabas conscientemente, ni de lo que decías con fuerza, sino de lo que te atrevías a sentir como cierto cuando estabas contigo mismo, sin máscaras ni justificaciones. El cambio no comienza con una afirmación. Comienza con una aceptación silenciosa. El día en que decides dejar de explicar tu deseo, de defenderlo, de buscar que otros lo validen, y simplemente comienzas a vivir como quien ya lo tiene, ese día cambia todo. Porque el universo no necesita pruebas. Necesita coherencia. Y la coherencia no se construye hablando, se construye creyendo. En el momento en que comprendes que tu realidad es una copia perfecta de lo que estás creyendo en lo más íntimo de tu ser, desaparece la necesidad de convencer a los demás. Te das cuenta de que no tienes que explicar tus decisiones, no necesitas justificar tus nuevas actitudes ni compartir tus intenciones con el mundo. Simplemente vives desde un estado interno diferente, y eso, aunque no sea visible de inmediato, empieza a reordenar todo a tu alrededor. Es una fuerza silenciosa, pero poderosa, que no requiere esfuerzo verbal ni justificación. Requiere determinación emocional y fidelidad a la nueva identidad que estás asumiendo. Neville decía que tu ser exterior solo es una sombra proyectada por el ser interior, y que si cambias la causa, tu conciencia, la imagen externa también cambiará sin que tengas que mover un dedo en lo físico. Esa afirmación, que parece tan difícil de aceptar en un mundo que idolatra el esfuerzo visible, encierra una verdad transformadora. Lo más poderoso que puedes hacer por tu vida es cambiar lo que crees cuando no estás hablando. Lo que sostienes como verdad cuando nadie más está mirando. Porque esa creencia callada, repetida en cada pensamiento, afirmada en cada decisión automática, es la que moldea tu realidad como arcilla. Si una persona desea sanar una inseguridad que la ha acompañado durante años, pero cada vez que toma una decisión sigue actuando desde el miedo al juicio o la necesidad de aprobación,
Entonces esa persona sigue vibrando en el viejo estado, aunque afirme lo contrario con palabras. No es suficiente con decir yo valgo, si en lo profundo aún se siente indigna o invisible. No es suficiente con declarar yo confío, si cada elección está guiada por la duda. Lo que cuenta es lo que está anclado en el cuerpo, lo que está impregnado en el pensamiento silencioso, en las emociones que se activan sin que se diga una sola palabra. Es ahí donde ocurre el verdadero trabajo espiritual. No en la forma externa, sino en la constancia vibratoria. Y esa constancia no necesita demostrarse. Al contrario, se fortalece en la reserva. Se solidifica cuando decides que no tienes nada que probar, porque ya sabes quién eres y lo que es tuyo. En ese punto, tu presencia comienza a comunicar algo distinto, sin que tengas que anunciarlo. Tus palabras, si llegan a usarse, ya no vienen del deseo ansioso de convencer, sino de la tranquilidad de alguien que vive desde la conciencia del deseo realizado. Es importante entender que hablar no es el problema. Lo que resta poder es hablar desde un estado interno que todavía no lo cree. Por eso hay afirmaciones que funcionan y otras que no. No porque unas sean mejores, sino porque algunas se dicen desde un estado que ya lo cree posible, y otras desde un estado que aún no niega. La clave no está en la forma, sino en el origen. Cuando lo que dices proviene de una convicción emocional sostenida, las palabras se convierten en extensión de la fe. Pero cuando se dicen desde el miedo, se transforman en súplica disfrazada. Si una persona desea atraer una relación sana, pero en su interior todavía cree que eso no es para ella, que tiene que ganarse el afecto, que debe ocultar partes de sí para ser aceptada, entonces todo lo que diga será anulado por su vibración. Puede decir que está lista, puede repetir que se merece amor, pero si no cambia esa creencia silenciosa que dicta sus pensamientos más automáticos, sus reacciones, su disposición emocional, entonces su experiencia repetirá el patrón conocido. Solo cuando deja de verbalizar el deseo y comienza a habitar el estado interno de quien ya es amada, sin ansiedad, sin expectativa, sin vacío, entonces el amor se manifiesta sin esfuerzo. Porque lo que crea no es la palabra. Es la emoción sostenida como certeza. Y esa emoción no se produce por repetición mecánica. Nace cuando realmente decides dejar de ser quien eras y comienzas a encarnar una versión nueva de ti, más allá de lo visible. Cuando caminas como quien ya vive en la realidad que deseas, no como si estuvieras esperando una señal para empezar a creértelo, entonces las circunstancias se adaptan. Porque eso es lo que hace la ley, se acomoda a tu convicción, no a tu necesidad. Lo más transformador de esta enseñanza es que devuelve todo el poder a tu interior. Ya no tienes que esperar aprobación externa, ni depender del estímulo correcto, ni aferrarte a palabras mágicas. Solo necesitas identificar que estás creyendo en tu mundo invisible, ese que nadie ve, y que sin embargo lo determina todo. Porque es allí, en ese terreno silencioso, donde se siembra el destino. Si una persona desea comenzar una nueva etapa en su vida, pero sigue actuando como quien debe pedir permiso, como quien espera que todo sea perfecto para dar un paso, como quien teme volver a equivocarse, entonces aún no ha cruzado la línea vibratoria que separa el deseo de la manifestación. Solo cuando comienza a moverse con la conciencia de que ya es libre, de que ya está en el nuevo capítulo, de que ya no necesita repetir su historia anterior, entonces todo a su alrededor comienza a reflejar ese cambio. No porque lo dijo, porque lo creyó sin hablar. Hay algo profundamente liberador en dejar de explicar lo que estás haciendo con tu conciencia. Cuando por fin comprendes que la creación de tu realidad no depende de lo que dices en voz alta, ni de cuántas veces lo compartes con los demás, sino de lo que asumes en silencio como verdad innegociable. Algo dentro de ti se reorganiza. Ya no necesitas reforzar tu deseo con discursos. Ya no estás buscando convencer a nadie, ni siquiera a ti mismo, porque has llegado a ese punto donde creer se ha vuelto natural, no forzado. Es allí donde comienza la verdadera manifestación. Neville lo explicó con la frase, el hombre vive no por lo que dice, sino por lo que cree profundamente, lo que acepta como real.
Y ese tipo de creencia, la que transforma la experiencia externa, no siempre se expresa. Más bien, se sostiene de forma callada, consistente, invisible. Es como una corriente subterránea que da forma al paisaje de tu vida. No ves cómo se mueve, pero todo a su alrededor responde a su flujo. Y cuando tú decides fluir en una dirección nueva, el mundo comienza a acomodarse, no por lo que expresas, sino por el estado nuevo que habitas y defiendes en silencio. Este es el motivo por el cual muchas personas afirman cosas que nunca se manifiestan. No porque estén diciendo algo incorrecto, sino porque lo dicen desde un estado que no lo sostiene. Declaran lo que quieren, pero su estado de conciencia no lo respalda. Hay una contradicción entre la afirmación verbal y la energía emocional que realmente mantienen. Y esa discordancia impide la manifestación. Porque el universo no responde a lo que pides con la boca, responde a lo que ya estás asumiendo como cierto sin decirlo. Si una persona desea encontrar propósito en su vida, pero cada vez que se enfrenta a una nueva posibilidad lo hace desde la duda, desde el autosabotaje o desde la expectativa de fracasar, entonces esa vibración neutraliza todo lo que pueda estar diciendo en voz alta. Puede afirmar que confía, que se siente lista, que merece un camino con sentido, pero si su emoción dominante sigue siendo la inseguridad, eso es lo que se manifiesta: más confusión, más caminos que no llevan a ninguna parte. Más señales contradictorias. Porque en lo profundo, donde realmente se crea la realidad, todavía está creyendo que no está lista, que no tiene claridad, que algo está mal con ella. Y el universo simplemente confirma ese estado, como un espejo preciso y silencioso. Aquí es donde muchos se pierden. Creen que tienen que decir más, repetir más, trabajar más en lo externo. Pero la clave no está ahí. La clave está en el momento en que, sin necesidad de decir nada, te conviertes en alguien distinto. En el momento en que tus pensamientos automáticos ya no responden al viejo patrón, en que tus decisiones cotidianas reflejan una nueva identidad, en que tu lenguaje corporal comunica otra cosa. Aunque no digas una sola palabra. Es entonces cuando sabes que el cambio ya ocurrió. Porque no estás luchando por demostrar nada. Solo estás siendo. Y ese estado de ser, que no necesita ser anunciado, es el que crea sin margen de error. Si una persona desea más armonía en su hogar, pero sigue respondiendo con los mismos impulsos, si se irrita con facilidad, si repite frases cargadas de tensión emocional, si actúa desde la defensa constante, entonces no importa cuántas veces diga que quiere paz. Su campo energético sigue emitiendo caos. Y el entorno, obediente, le devuelve más de lo mismo. Pero si en cambio decide bajar la guardia interna, dejar de reactivar las viejas heridas, mirar a los otros con nuevos ojos, responder con presencia en lugar de con reacción, entonces, aunque no lo diga, ha cambiado de estado. Y todo a su alrededor, aunque no lo note enseguida, comenzará a responder con otra energía. No porque lo haya pedido verbalmente, sino porque ha cambiado el núcleo emocional desde el cual se mueve. Esto es lo más difícil de aceptar para quienes están acostumbrados a asociar el cambio con la acción visible. Porque este tipo de cambio ocurre primero en un plano que no se puede medir. Y como no se ve inmediatamente, muchos abandonan el proceso. Quieren decir algo y ver que el mundo se acomode. Pero la conciencia no funciona así. Primero se sostiene el estado. Y solo cuando ese estado es firme, cuando ya no fluctúa con cada estímulo externo, entonces el mundo empieza a reflejarlo. No como un milagro repentino, sino como una consecuencia inevitable. Es por eso que Neville hablaba del estado asumido como el verdadero acto creador. Porque asumir no es pensar una idea. Asumir es sentirla como ya cierta. Es vivir como si ya fuera un hecho. Es comportarte con la naturalidad de quien ya lo tiene, incluso en la incertidumbre. Esa es la diferencia entre declarar algo y sostenerlo. Y solo quien lo sostiene en silencio, con disciplina emocional, llega a manifestarlo con certeza. Si una persona desea independencia,
pero cada elección que toma depende de la validación de otros, si tiene miedo a decir que no, si le cuesta escucharse, si pone siempre en primer lugar las opiniones externas. Entonces el estado que habita sigue siendo el de la dependencia. Puede hablar de libertad todo lo que quiera, pero su vibración aún no ha cruzado la frontera que separa el deseo de la manifestación. Y esa frontera no se cruza con discursos. Se cruza con decisiones que no se explican, con actos que no se defienden, con una energía que dice yo ya soy esto, sin tener que convencer a nadie. Porque cuando verdaderamente crees algo, no necesitas repetirlo. Lo vives. Y esa vivencia, callada, coherente, constante, es lo que activa la ley de correspondencia. No es tu voz la que transforma el mundo. Es tu convicción interna, esa que nadie ve, la que reescribe tu historia. Cuando entiendes que tu mundo no se mueve en base a lo que expresas, sino en base a lo que realmente estás creyendo cuando nadie te escucha, dejas de desgastarte tratando de convencer. Dejas de construir discursos para que otros entiendan tu visión. Dejas de repetir frases esperando que en algún momento tengan efecto. Porque has descubierto que el verdadero impacto ocurre en el terreno silencioso de tu conciencia. No es lo que dices. Nunca lo fue. Es lo que te atreves a sostener como real, aunque el mundo aún no lo refleje. Y ahí radica el poder más grande que tienes, el poder de elegir un nuevo estado de ser y permanecer en él sin discutirlo, sin defenderlo, sin pedir permiso. Porque si tú lo crees, si lo encarnas, si lo vives como si ya fuera cierto, entonces inevitablemente se manifestará. No necesitas más que eso. Todo lo demás es añadido. Neville decía que no debías hablar de tus manifestaciones como algo que está por venir, porque cuando lo haces, estás afirmando que aún no es real para ti. Y si no es real en tu conciencia, no puede ser real en tu experiencia. Por eso insistía en que el sentimiento del deseo cumplido no es una ilusión, ni un simple ejercicio de visualización. Es una declaración silenciosa de certeza. Una certeza que no necesita ser explicada, que no busca aprobación ni necesita validación. Una certeza que se convierte en la raíz de tu comportamiento, en el motor de tus decisiones, en el filtro de tus pensamientos. Si una persona desea estabilidad interior, pero sigue reaccionando con ansiedad cada vez que la vida se mueve un poco fuera del plan, entonces no ha creído todavía que está en paz. Puede repetir afirmaciones de calma, puede hablar de confianza, puede decir que tiene fe, pero si su estado interno está dominado por el miedo, entonces es ese miedo el que sigue creando su experiencia. Y la única forma de transformar eso no es hablando más fuerte, ni repitiendo más veces, sino asumiendo el estado contrario y sosteniéndolo sin condiciones. No importa si nadie lo ve. Lo que importa es si tú puedes mantenerlo en silencio, sin desviar tu atención cuando el entorno se resista. Ese momento, cuando todo parece igual afuera pero tú ya no eres el mismo por dentro, es el punto de inflexión. Es cuando sabes que tu mundo está a punto de cambiar, no porque algo mágico esté por ocurrir, sino porque ya ocurrió en ti. Y lo que ocurre dentro, si se mantiene, siempre tiene una consecuencia inevitable afuera. La manifestación no es el resultado de una lista de técnicas que aplicas durante el día. La manifestación es el reflejo de un estado que decidiste asumir como tu verdad. Y ese estado no se sostiene con palabras sueltas. Se sostiene con la decisión diaria de comportarte como quien ya tiene lo que antes deseabas. Incluso si no lo ves. Incluso si nadie lo entiende. Incluso si por dentro aún queda algún eco del pasado. Sostener el nuevo estado es el mayor acto de fe. Y esa fe no necesita decirse. Solo necesita vivirse. Si una persona desea crecer en lo personal y lo espiritual, pero sigue atrapada en la imagen de quien necesita mejorar, de quien no está lista, de quien aún carga culpas y etiquetas viejas, entonces sin importar cuántas veces diga que quiere avanzar, seguirá recreando el mismo lugar. Pero si un día decide vivir como alguien que ya se soltó, que ya aprendió, que ya se liberó, que ya está caminando desde otro lugar, entonces empieza a moverse con una energía nueva que no necesita explicación.
Porque esa nueva energía no nace de lo que dice, sino de lo que cree con firmeza, sin ruido. Y el universo responde a eso. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. Cuando cambias tu conversación interna, el mundo cambia su respuesta. Cuando cambias tu postura ante la vida, sin necesidad de anunciarlo, la vida cambia su postura ante ti. Cuando decides dejar de hablar como quien espera y comienzas a pensar como quien ya recibió, todo se reordena sin resistencia. No es lo que dices. Es lo que crees en silencio. Y si te atreves a sostenerlo, a vivirlo, a caminar con la certeza de que tu estado ya cambió, entonces la realidad no tendrá opción. Porque la realidad obedece, no a tus palabras, sino a tu conciencia. No necesitas decirlo. No necesitas demostrarlo. Solo necesitas creerlo con tanta fuerza que se convierta en tu manera de mirar, de elegir, de vivir. Porque cuando crees en silencio, el universo grita en tu favor. Si este mensaje te recordó que el cambio real comienza dentro de ti, entonces no hables más de lo que vas a hacer. Sé esa nueva versión. Ahora. Sin explicación. Sin justificación. Suscríbete a este canal si estás listo para vivir desde la conciencia. No desde la necesidad de convencer. Y cuéntame en los comentarios. ¿Qué estás listo para creer en silencio, sin necesidad de que nadie más lo entienda? Tu transformación empieza con una decisión. Y esa decisión no necesita ruido. Solo fidelidad.